para escuchar el Santo Evangelio que el día de hoy está tomado de aquel según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no abundare vuestra justicia más que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Mas el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enojare con su hermano será reo de juicio. Y el que le llamare a su hermano raca será reo de concilio. Y el que le llame fatuo será reo del infierno del fuego. Por tanto, si ofreciereis tu presente en el altar y te recordares allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente allí ante el altar y vete antes a reconciliar con tu hermano, y volviendo después ofrecerás tu presente. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de un pecado que estoy seguro de que pocos de ustedes cometen. Vamos a hablar de la ira. La ira, esta emoción que sentimos cuando percibimos que alguien ha sido injusto con nosotros, lo que hace es que percibimos una injusticia o creemos que alguien nos hace alguna injusticia, y entonces la ira es como ese deseo de restablecer el orden, ¿no? Cuando alguien comete algo malo, hace algún mal, etc., lo que hace es que el orden del bien y la paz se pierde. Entonces, la ira busca restablecer ese orden. Entonces, de suyo, la ira, el enojo, no está mal, porque la ira busca restablecer ese orden. Aunque la ira, la mayoría de las veces, tiende a ser pecado, por tres causas. Por el objeto, la causa por la cual nos enojamos, que a lo mejor, no sé, alguien en el tráfico nos pita porque se puso verde y nosotros nos tardamos y nos enojamos muchísimo. La expresión del enojo, que a lo mejor nos emparejamos con el coche que nos pitó y le empezamos a gritar, o por sus consecuencias, que por ir enojados y estar concentrados en el de al lado, chocamos. O por ir enojados llegamos a casa y la pobre mujer que estaba cuidando a los 7 niños paga las que no debía. Y enseñamos a nuestros hijos que así se trata uno con el otro cuando no se ama. Eso es una consecuencia gravísima de la ira. Entonces, cuando nos enojamos de más por algo, cuando reaccionamos de más, puede ser pecaminoso. Cuando expresamos ese enojo de una manera poco apropiada, puede ser pecado. Y cuando las consecuencias del enojo son de suyo malas o pecaminosas en sí. San Jerónimo dice que la ira es la puerta de todos los vicios, porque la ira nos lleva fácilmente a la blasfemia, a la injusticia, a la blasfemia. A lo mejor aquí en México no es tan común, pero en otros lugares, cuando uno se enoja, empieza a lo mejor a hablar de cosas sagradas como por enojo, ¿no? En francés el famoso sacre bleu, que se refiere al manto de la Virgen, pero se utiliza como una maldición. O en inglés, no quiero repetir las palabras, pero todos hemos escuchado en las películas, que maldicen a Dios por enojo. La injusticia, vean ustedes, en particular los que tienen hijos, los que han tenido hijos chiquitos, que a lo mejor el niño sin querer rompe algo, sin querer, pero la reacción es el grito, el enojo y una nalgada, cuando a lo mejor el niño pues ni siquiera sabía que estaba mal hecho. Y eso es como un ejemplo simple. Hay veces que el enojo
a lo mejor nos lleva a cometer injusticias que pueden afectar realmente a personas y a sus familias. A la murmuración, la ira nos lleva muy fácil a la murmuración porque estamos enojados con alguien y llegamos con nuestro amigo, ¿ya viste esta mente que no sé qué? Y empezamos a descargar ese coraje que tenemos con nuestro enemigo del alma, que lo único que hizo fue pitarnos en la calle, pero descargamos ese enojo, ¿no? Y empezamos a hablar mal, y empezamos a enrarecer el ambiente. Y eso pasa más rápido de lo que se tardó él en pitar. Lleva al escándalo, porque vean ustedes que una de las mayores acusaciones que le hacen a los católicos que vienen al templo es el chisme y el ser rencorosos. Eso es de causar escándalo, en particular por lo que leímos hoy en la epístola, cuando es explícito el mandato de la Escritura de evitar a toda costa ese tipo de cosas. Ahora, una de las consecuencias nefastas de la ira es el odio. Son diferentes, pero van junto con pegado la mayoría de las veces. La ira es esa emoción que se prende uno en ese momento. El odio es cuando dejamos fermentar esa ira, cuando la guardamos y dejamos que se quede allí. Ese es el odio. Santo Tomás dice, la ira que perdura se truca, se tuerce, se troca en odio. El odio es ira que se mantiene a través del tiempo. Y realmente eso es a lo que se refiere el Evangelio. Porque enojarnos hay veces que no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos evitar es guardar ese odio, ¿cierto? Pero hay que ser sinceros, se siente muy rico odiar a alguien, en especial cuando nos cae mal. Y nos gusta odiarlo, así, ¡uy! Y si algo malo le pasa, como que decimos, ay, pobrecito, Señor, por favor, ayúdale. Y eso es porque consentimos que la ira se convierta en odio. Tenemos que tratar la ira un poquito como los pensamientos impuros. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, hay una distinción entre la ira y el celo por Dios. Porque a lo mejor vemos a alguien que está haciendo algo malo, algo pecaminoso o algo que afecta a las demás personas, etcétera, etcétera. Y nos da enojo, nos da ira, tenemos esa emoción que tiende a restablecer el orden. Ahora, lo que es pecaminoso, acuérdense, el objeto, la manera de decirlo y las consecuencias. Pero el celo, que es el verdaderamente intentar restablecer el orden en algo que no está bien, la diferencia es que la ira va dirigida contra la persona en sí. El celo por Dios, que es querer restablecer el orden o evitar que haya escándalos o decirle a alguien que está pecando y corregirlo, es que el celo va dirigido al pecado, va dirigido a la ofensa a Dios. Es lo que famosamente decimos, se odia al pecado, no al pecador. Y esto es difícil de hacer, porque si el pecado es un pecado muy patente, fácilmente empezamos a pensar muy mal de quien lo comete. Y a través del pecado también odiamos al pecador. ¿Sí ven cómo? Es difícil de hacer realmente. Tendemos a tirar el agua junto con el bebé. Entonces, esa es la diferencia entre la ira pecaminosa y el celo por la verdad, por Dios. El celo va dirigido al pecado, la ira va dirigida al pecador. ¿Sí van? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. Ahora, cuando vamos a reaccionar con cierta fuerza ante el pecado ajeno,
tenemos que pensar si la corrección que vamos a hacer me toca a mí hacerla. Si a ti no te toca hacerla, esa corrección, difícilmente te la van a tomar a bien, ¿cierto? Y también tenemos que preguntarnos si podemos hacer esa corrección de buena manera. Por hacerla de buena manera, no me refiero a particularmente ser obsequiosos y cursis. Ay, mira, ¿cómo estás? Mira, fíjate que eso que acabas de hacer, ahorita como que no lo estamos haciendo, ¿eh? Párale. No, o sea, hay veces que podemos ser duros, pero tenemos que calcular que vamos a mantenernos dueños de nosotros mismos. Porque luego, cuando uno corrige a alguien más, la tendencia es que esa persona que estamos corrigiendo se pone a la defensiva. Y entonces ahí es cuando uno, por seguir intentando corregir a la persona y hacerle entender, pasa de algo que es de buena manera allá, a los gritos y a las manos, ¿no? Entonces tenemos que considerar esas dos cosas si queremos actuar con celo y no con ira. Me toca a mí hacer la corrección y preguntarnos si la podemos hacer de buena manera, ¿ok? Ahora, la ira, convertida en odio, tiende a la venganza. El celo, esa ira santa, por así decirlo, restablece el orden de Dios. La venganza restablece el orden en nuestra vanidad. Típicamente la venganza, o tendemos a la venganza, porque alguien nos hizo algo y nuestro pequeño orgullito se sintió lastimadito. Entonces queremos que la otra persona pague, que sienta lo mismo que nosotros sentimos. Y el impulso es humillar a la otra persona, típicamente, ya sea a través de un acto o a través de palabras, ¿no? Y hay veces que nos hacen sentir mal y vamos en el coche y vamos pensando, y le hubiera dicho esto. Y la siguiente vez que lo vemos, no perdemos la oportunidad. Si se da la oportunidad, se lo decimos. Es casi como si estuviéramos planeando cómo vamos a hacernos sentir nosotros mismos mejor. Porque realmente eso no le sirve a nadie. Esa persona a que le dijiste ese comentario mordaz 3 días después, no le está sirviendo. Y tú tampoco fuiste más santo cuando se lo dijiste. Pero tu pequeño orgullito dijo, gracias, ya estamos contentos, ya humillamos a alguien más. La venganza, el celo de Dios, tiende a restablecer el orden de Dios. La venganza tiende a restablecer el orden, o no el orden, más bien tiende a sobar el moretito que le hicieron a nuestras vanidades. ¿Vale? Y aquí tenemos que considerar, San Alfonso dice, ¿quieres vengarte de la injuria de tu prójimo? Pues también tu Señor querrá vengarse de ti. En Eclesiastés 28, quien se venga de parte de Dios hallará venganza. Entonces, por más que tu orgullito y tu vanidad estén lastimados, piensa en tu vida eterna. Porque Dios perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cierto? La venganza, el odio, la ira a través del tiempo que lleva a la venganza, quita la gracia para empezar. Te indispone para estar con nuestro Señor. Quita la paz. Porque después de que nos ofenden y estamos todavía ahí fermentando ese odio, hay veces que no podemos pensar en otra cosa. El odio puede llegar a ese punto de que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a eso, y un momento que puede haber sido agradable se convierte en algo
desastroso porque estamos dándole vuelta a alguien, dándole vuelta a una cosa que sucedió, que nos dijeron, que nos hicieron y que no podemos dejar ir. Es más, hay veces que hasta quita la salud. Hay personas, esto es como, yo creo que será mito urbano, pero es un dicho popular, que hay gente que por un enojo hasta le da diabetes, o se les estropea el hígado. No sé si sea cierto, los que sean médicos me podrán corregir, pero eso es algo que comúnmente se dice, ¿no? Que las abuelitas decían. Pero lo que sí es cierto es que mientras estamos más estresados y estamos muy enojados, hay gente que hasta les da como derrames cerebrales o ese tipo de cosas. Y la ira, el odio y la venganza hace desgraciada la vida porque no podemos ser felices, y también hace muy desgraciada la muerte, que es lo peor del caso. ¿Cuáles son los remedios a este gran mal? El primero es la mansedumbre. La mansedumbre modera la ira según la recta razón. La ira, para empezar, la ira mala, la ira que parte de nuestra vanidad y nuestro amor propio, básicamente nos hace perder la razón algunas veces. Y es esa búsqueda de la justicia, pero no por una recta razón, sino por nuestros propios intereses o nuestras propias vanidades. La mansedumbre no te quita la ira, no te quita el enojo, pero la contiene, por así decirlo. Si nosotros con práctica aprendemos a, después de que alguien hace o dice algo que no nos agrada, en particular nosotros mismos o alguien a quien amamos, si aprendemos a guardar 3-5 segundos de silencio antes de abrir la boca, mucho se gana. Si el problema no es que no nos enojemos, el problema es que no contenemos el enojo. No de gratis esa ejaculatoria famosa: Sagrado Corazón de Jesús, dame un corazón manso y humilde. Cristo es nuestro gran modelo. Piensen primero las impertinencias de sus apóstoles, que una y otra vez no entendían lo que Cristo les decía, que una y otra vez cometían errores y errores graves, que una y otra vez, más de alguna vez, lo negaron. San Pedro 3 veces. Y aún así, nuestro Señor les continúa abriendo la puerta de la gracia. Piensen en las muchedumbres. Él sabía que las mismas muchedumbres a las que Él alimentó, a las que Él les predicó y a las que Él amó, iban a ser las mismas que lo iban a decir: danos a Barrabás, crucifícalo, crucifícalo. Y Él nunca dejó de tratarles dulcemente. No solamente les trató bien, les trató con dulzura. Piensen también en ustedes mismos. Aquellos que se han confesado más de una vez en su vida saben que una y otra vez negamos a Dios en nuestros propios actos, que una y otra vez pedimos perdón y una y otra vez volvemos a hacer las mismas cosas. Una y otra vez le decimos: Señor, perdóname porque te negué de una manera brutal y absoluta, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y una semana después estamos de vuelta en el confesionario por exactamente lo mismo. Si pecan, confiésense, por favor. Pero quiero que consideren que Dios no te ha fulminado, aunque hayas pecado gravemente. Y aunque hayas pecado gravemente de lo mismo muchas veces, y aunque le hayas prometido a Dios que ya no lo ibas a hacer más,
¿Con qué derecho entonces nos atrevemos nosotros a mantener odios, rencillas, cosas que típicamente son producto de estupideces, en contra de alguien más? Cuando nuestro Señor nos trata de una manera no solamente distinta, sino de la manera opuesta. Bienaventurados los que hacen la obra de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. No habla de los justicieros, no habla de aquellos que se abalanzan y restablecen el orden de las cosas. Habla acerca de los que obran la paz y de los mansos. Con los demás tenemos que ser mansos y pacíficos. Esto no significa ser un dejado, significa que vamos a contener nuestra ira respecto a la justa razón y que antes de reaccionar vamos a hacer lo posible por contenernos, no reprimir la ira, pero encauzarla. Y vamos a ser pacíficos en el sentido de que no vamos a ir por la vida buscando que las personas vayan a aprender una lección por aquello que me hicieron, sino que aunque corrijamos, nunca va a ser de tal manera que ni le haga provecho a ellos, ni nos haga provecho a nosotros. Una respuesta blanda, dice Proverbios, aplaca el furor. Por blando no me refiero a cursi, no me refiero a ineficaz, me refiero a algo que es tranquilo y en el nombre de Dios. San Bernardo dice, humilde es quien convierte la humillación en humildad. Porque la ira nos pasa cuando creemos que nos hacen una injusticia. Pero si logramos aprovechar esa ofensa para ser más humildes, eventualmente vamos a ser santos. Porque la primer cosa que se necesita para crecer en la vida espiritual, aparte de la gracia santificante, es la humildad. Tenemos que considerar que meditando la cruz y la pasión de nuestro Señor y la respuesta que damos a esta gracia que Él nos da, nos merecemos todas las vejaciones que nos lleguen. Y aunque no las merezcamos, porque acuérdense que un solo pecado mortal nos gana el infierno, nuestro Señor nos permite que en las humillaciones que recibimos podamos merecer para la vida eterna cuando unimos nuestras humillaciones a su cruz. Con nosotros mismos también tenemos que ser tranquilos, porque hay algunas personas que cuando fallan, pecan, cometen algún error, se enojan contra ellas mismas y no se dejan estar en paz a sí mismas. Y eso después termina en una enfermedad espiritual que se llama escrúpulo, y que es una enfermedad espiritual que puede llegar a ser mortal cuando uno está viendo pecados y faltas en uno mismo siempre. Entonces, incluso con nosotros mismos, cuando pecamos, cuando cometemos alguna falta o lo que sea, tenemos que ponerla en su lugar apropiado. Y ni siquiera por esa razón airarnos en contra de nosotros mismos. Hay un libro que me gusta recomendar, que se los he recomendado más de alguna vez, que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas, de un autor francés que se llama Joseph Tissot, con doble S, que básicamente dice eso: nuestras faltas, si las recibimos con humildad,
nuestros pecados, incluso cuando pecamos mortalmente, tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Tenemos que aprovechar esa caída para aprender de ella, para ser más humildes, para conocer nuestra propia bajeza y reconocer la grandeza de nuestro Señor. Pero si nuestra reacción es, ¿por qué? Ya volví a pecar. Es como si estuvieras buscando tu propia perfección por el simple hecho de querer ser perfecto, no por amor a Dios. ¿Vamos bien? Por último, una de las cosas que también es muy útil es cerrar la boca cuando nos corrigen. Tengan razón o no. En su justa medida. Cuando nos corrigen, típicamente nuestra reacción es ponernos a la defensiva, ¿no? ¿Por qué me dices a mí si esta persona también lo está haciendo? ¿Por qué me dices a mí si esta otra persona es peor que yo? ¿Por qué me dices así si a nadie estoy afectando? Y entonces intentamos ponernos como en una especie de pedestal moral, aunque estemos conscientes de nuestras propias faltas. Y eso se llama soberbia. Pero si aceptamos las correcciones tranquilamente, a lo mejor hasta nos puede servir lo que nos dicen. Y de paso crecemos en humildad. Y aquí también es algo que tenemos que reflexionar de una manera profunda. Nos enojamos con aquellos que nos quieren hacer el bien corrigiéndonos, pero no nos enojamos con aquellos que nos intentan llevar al pecado. Cuando nos invitan a pecar, vamos a esta fiesta que sabemos que no es conveniente, vamos a ver este tipo de cosas, esto y lo otro. Típicamente la reacción no es, aléjate de mí, Satanás. Típicamente no la pensamos y hay veces que hasta la seguimos el juego, ¿cierto? Pero si alguien nos dice, oye, ¿esto te sirve para que seas mejor? Lo que hacemos es rechazarle. Y hay veces que hasta les dejamos de hablar a estas personas, porque ¿quién se creen ellos para decirme a mí tal o cual cosa? Entonces, la ira y los pensamientos de ira, tenemos que tratarlos como si fueran pensamientos de impureza. No vamos a evitar tener muchas veces esa emoción, que además en algunos de nosotros hasta nos causa gustillo. Hay veces que no podemos evitar sentirla. ¿Por qué? Por nuestra propia disposición, porque vamos empezando en el camino de la virtud, porque lo que la otra persona hizo verdaderamente es muy grave. No podemos evitar muchas veces sentir el enojo. Y no sé, yo lo siento desde aquí, desde la boca del estómago, y hay veces que me enojo tanto que hasta siendo cómo va subiendo. Y hasta me da como gustillo pensar en ello. A mí me gusta estar enojado, es mi pasatiempo favorito. Hay veces que no podemos evitar enojarnos, pero sí podemos evitar darle vueltas al enojo, dejar que se fermente. Eso sí que lo podemos evitar. Y más nos vale intentar moderar nuestro enojo ahora, porque lleva práctica esto de la paciencia, lleva práctica esto de, si nos ofenden, hacer oración por esa otra persona, lleva práctica y cuesta trabajo. Pero si nunca lo hacemos, vamos a empezar a guardar en nuestra mochila un montón de odios. Y es más, alguno de ustedes conocerá a este tipo de personas que, oye, ¿te acuerdas de tal? Sí, me acuerdo, pero ya no le hablo. ¿Por qué? Es que un conflicto bobo. Oye, ¿y tal? ¿Te acuerdas de tal? Sí, pero ya no le hablo porque un día me dijo tal cosa. Oye, ¿y tu primo tal? Sí, ya no le hablo porque cualquier tontería.
Este tipo de personas, y todos corremos el riesgo de terminar así, terminan sin otras personas que lo acompañan, sin Dios porque pierden la gracia, y lo que los acompaña es la amargura en sus últimos años. Y además piénsenlo así, si no practicas la virtud en la juventud, cuando estés grande no la vas a practicar. Piensen ustedes, piensen en los abuelitos muy grandes, muy viejitos, que no tienen filtros y que suelen ser un poco difíciles y que hay veces que con muy poquito se nos enojan y hay que tenerles mucha paciencia a los abuelos. Pero esto es señal de que en su juventud a lo mejor practicaron muchas virtudes, pero no pusieron particular atención en practicar la virtud de la mansedumbre. Y es el tipo de viejito que se le quiere mucho, pero que es difícil de estar con ellos. Más nos vale ahora ser humildes y mansos, hoy. Y si ya eres mayor, pues más te vale hacer el esfuerzo ahora, nunca es tarde. Porque tenemos que llegar al día de nuestra muerte con un corazón como el Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde. Que Dios los bendiga, Nuestra Señora los guarde, en día de la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.